Bueno, Fausto, dígame a ver. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Josefina. Buenos días, Juan. Ayer la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo reveló un dato interesante y que a muchos nos resultó inverosímil. Y es el hecho de que de los artículos que el presidente de la República anunció que serían exonerados de impuestos, pues resulta que ya están exonerados de impuestos, porque vienen bajo el marco del RD-CAFTA. En otro orden, nosotros queremos llamar la atención, o por lo menos comentar, no llamar la atención, sino comentar el papel triste que está jugando Estados Unidos en la comunidad de naciones. ¿Cómo es posible que un país que después de la Segunda Guerra Mundial haya jugado un papel de liderazgo en lo que se denominó el mundo libre, acusan al presidente, al gobierno de Venezuela de todo tipo de situaciones, inclusive motivan una insurrección institucional en ese país, declarando un presidente de la Asamblea Nacional como un presidente legítimo, declarando al presidente actual Nicolás Maduro como un presidente ilegítimo, y todo esto conllevó inclusive hasta la confiscación del oro que tiene Venezuela en Reino Unido. Una situación que el mundo vio, vamos a decir, en todo el ámbito de esta situación que se dio entre ambas naciones. Y producto del conflicto ruso-ucraniano, Estados Unidos, ante la necesidad del petróleo, envía una comisión negociadora a Venezuela para obtener petróleo de Venezuela. Eso es algo realmente que no se le puede, o sea, que no se le puede aplaudir a un país que ha jugado roles de liderazgo en la comunidad de naciones. Entonces uno se pregunta, y a ese nivel de improvisación es que las potencias, las principales potencias del mundo juegan su política diplomática, su política internacional, porque se supone que llevar a cabo una situación conflictual en un lugar tan importante, con países tan importantes en la comunidad de las naciones, debía de conllevar un plan. Al parecer, no se tenía un plan cuando se decidió colocar a Ucrania en una situación conflictual con su vecino país, Rusia. Entonces, indica de que la política norteamericana carece de planificación, puesto que si ellos no se dieron cuenta que en algún momento iban a necesitar el gas y el petróleo ruso, y hoy apelan a un país que han descrito como un país que no respeta derechos humanos, como un país que no existe la democracia, un país vinculado al narcotráfico, llamado también narcoestado, entonces indica que no hubo desde el lado norteamericano a la hora de involucrarse en ese conflicto con Ucrania, que era previsible, porque lo que Vladimir Putin está estableciendo son acuerdos que previamente ya existían con la ex república socialista, entre las cuales está Ucrania. Entonces, nos parece que en Estados Unidos el liderazgo no está jugando su rol de responsabilidad, y el hecho de ir a Venezuela, un país que acusó tanto a buscar petróleo o a hacer acuerdos de esa naturaleza, así lo indica. En otro orden, la pobreza está disfrazada de muchas maneras. Ayer salió a circular un proyecto de ley del diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, que está sustentado no sobre frivolidades, como algo que se vea, algo como para llamar la atención o querer ganar algún tipo de puntos políticos, sino que está basado en un estudio de una ONG que establece que un 20% de las adolescentes no van a la escuela por no tener toallas sanitarias. Esa es la lucha contra la pobreza menstrual, que si bien es cierto tocó un punto bastante neurálgico, es así, la pobreza menstrual, y hay datos estadísticos, como está diciendo él, eso no es mentira. El paso a la demagogia populista también lo dio Omar Fernández, validando por otro lado los datos. ¿Por qué? Por la coyuntura. Fue una especie de populismo de fechas, ¿no? Entonces, eso no es risible, y tú tienes mucha razón, Fausto, y ahorita más adelante vamos a compartir algunas estadísticas respecto a esa lucha contra esa pobreza menstrual que ayer, de manera oportunista tomaba Omar Fernández. Todos los días cerca de 800 muchachitas, mujeres y niñas menstruan en el mundo, y el porcentaje de niñas en países muy pobres que tienen acceso a las toallas sanitarias es muy poco. Le vamos a dar esos datos más adelante. Muy bien, entonces nosotros queremos resaltar que el diputado Omar Fernández, a contrapelo de lo que hacen sus colegas
diputado de entregar flores en un día que no se corresponde con una celebración, sino con una conmemoración de recordar las luchas de las mujeres por mejores condiciones de trabajo, por una paridad, etcétera. Presenta este proyecto de ley que muchas personas en cierto modo lo han banalizado y le han quitado algún tipo de importancia. Sin embargo, las estadísticas demuestran que el ausentismo escolar en nuestras escuelas, de nuestras adolescentes, es alto por no contar con vamos a decir, con esto que se constituye no solamente en algo que es, vamos a decir, si quieren o no, sino que es obligación porque la naturaleza lo impone, es una necesidad fisiológica. Entonces, yo no sé si eso se puede aplicar para República Dominicana, aunque en países como la India, que ciertamente hay una gran deserción por el tema de la falta de acceso y ahí por lo menos una de cada 5 muchachitas falta a la escuela porque no tiene acceso a esos aquí productos lo hay, menstruales. Entonces, de lo que se trata es de visibilizar, porque ciertamente ese anteproyecto de ley visibiliza una situación de algo que la gente probablemente lo pueda ver como irrelevante, pero en la práctica es un gran problema. ¿Por qué? Porque esas niñas se ausentan por cada periodo menstrual 4 y 5 días de clase, y eso es, vamos a decir, muy, muy estremecedor para el proceso de enseñanza-aprendizaje de esas niñas. Y de manera que... Ahí es que yo digo, Fausto, escúchame, manito. Excúsame de nuevo, Fausto. Excúsame de nuevo, pero ahí es donde entra el tema de la demagogia. Pero es que yo utilizando el populismo para ganar a Ojalá que los legisladores hagan ese tipo de populismo. Por suerte que no fuiste tú que lo presentó, sino Omar, que es a quien yo estoy endilgando esas acciones. Pero si ciertamente esa lucha contra esa pobreza menstrual es cierta, hay muchos datos que no aplican necesariamente a nuestro país, pero además me parece muy traído, muy coyunturalmente. Por un momento, tú sabes, en el que no es lo que quiere no es sensibilizar. No, en este caso no. En este caso lo que quiere es utilizar ese populismo de fecha y esa demagogia, y eso es lo que no me parece correcto. Lo otro se puede discutir en un marco, tú sabes, más reflexivo y de más interés realmente. Oye, yo tengo que decirle a él, no venga a mí de que porque Día de la Mujer tú vienes a mí. Yo tengo que decirle a él que venga algo. Sabiendo que eso es cierto, los datos son ciertos, pero me parece muy oportuno. Me parece un oportunismo. El diputado Fernández ha demostrado. Hay cosas ahí que no son ciertas. Ha demostrado ser una persona. Nadie falta 4 días a una escuela por la menstruación. No, pero no es él que lo dice, no es él que lo dice, lo dice el estudio de la ONG. Pero miren, el diputado Fernández ha sido tan coherente en su trabajo legislativo que hoy los diarios hacen mención que en Puerto Rico necesita mano de obra dominicana, y él estuvo involucrado en esa iniciativa para que desde Puerto Rico los dominicanos se pudiese aperturar para que fueran allá. Claro, con la delegada. Pero en definitiva, nosotros queremos cerrar este comentario aplaudiendo esta iniciativa que en cierto modo viene a cerrar asimetrías entre las personas que pueden tener estas toallas y las que no pueden tenerlas. En definitiva, ojalá que Omar siga con el tema para no entender que fue simplemente una demagogia del momento. No. Vaya, en definitiva, nosotros entendemos que el proyecto de ley viene a visibilizar ese problema y nos vamos un poquito más lejos. Entendemos que desde Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, se tiene que tener esto como un compromiso de que en todas las escuelas tengan toallas sanitarias que permita que las niñas puedan usarla y no tener que ausentarse de sus escuelas. Vámonos entonces.